Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablaros de un yacimiento importantísimo que hay en mi tierra. Os voy a hablar de hoy de los Millares, el próximo día del Algar, y estoy segura que no os decepcionará. Es más, os recomiendo que lo visitéis. Se puede hacer más rápido, se puede hacer más lento. Dura aproximadamente 3 horas. Es mejor en esta época que en verano. A mí me gusta esta época porque hay muchas horas de luz y me parece que el lunes y martes no está abierto. Es una visita recomendable, además no es ni cara y Santa Fe de Mondújar, que es el pueblo que hay al lado, se come estupendamente y la gente es muy agradable. Bueno, ¿qué puedo deciros de los Millares antes de empezar? Pues que en el siglo XIX, a raíz de la construcción del ferrocarril, pues empezaron a haber hallazgos en mi provincia, hallazgos importantísimos y que a día de hoy todavía están pendientes de dilucidar algunas cosas porque supone una inversión magna. De todas formas, sobre el tema de los millares, que pertenece a la época, creo que del calcolítico, la época del cobre tardío. Sabéis que hay diferentes etapas, digamos, de materiales más blandos a materiales más duros, como puede ser el hierro, que es en el año 1000 aproximadamente, porque no en todas las zonas se da exactamente igual. De eso ya os contaré un poquito, porque efectivamente es desigual los grados de desarrollo como ocurre hoy día. Ya sabéis que para el hierro, y que no lo sepa se lo cuento, se necesita, me parece que es una fusión de 1500 grados. O sea, y además normalmente en aquella época, como la única forma de conseguir calor era la madera, pues se deforestaba muchísimo. Eso se ha podido ver en diferentes sitios. En Israel se ha visto también en zonas mineras para fundir el mineral, pues se cargaron todos los árboles que había alrededor. Pero en el caso del hierro, pues para conseguir esa temperatura tan altísima se necesita se necesita hacer una fundición, que diríamos. Bueno, a ver si os hablo de esto, que esto pertenece al cobre. Es aproximadamente va entre el 3100. Mis gatos se ponen así, entre el 3100 y el 2200. O sea, estamos hablando de hace 5000 años, para que os hagáis una idea. Os estaba diciendo el ferrocarril, vienen dos hermanos muy jovencitos que los contratan, han terminado ingeniería y se vienen, pues no sé, a finales del siglo XIX y empiezan los dos. Su madre, cuando eran adolescentes, estaban vinculados a la universidad tanto por el padre y la madre, gente cultísima, belga, que no rica, pero sí muy culta y finísimo, y parece que lo haya conocido yo. Y bueno, entonces los dos hermanos se ponen a trabajar en lo suyo, pero Luis Siret, ellos en la adolescencia, sus padres tenían un amigo arqueólogo y entonces los niños, como estaban, ya sabéis cómo se ponen los niños en la adolescencia, un poco revueltos, pues para cansarlo lo dejaron ir con un amigo arqueólogo de los padres. Entonces se dedicaban a trabajar en yacimientos en los veranos y a Luis Siret, de los dos hermanos, digamos, le pusieron ahí como la semilla, que es el que se va a quedar en Almería, le pusieron la semilla de la inquietud de la arqueología. Entonces, él estaba trabajando en Almería y, bueno, trabajando en la provincia de Almería, y le venía un ayudante suyo que era analfabeto, pero era muy inteligente, no me acuerdo ahora cómo se llama. Le venía con puntas de flecha, le venía con montones de cosas, estaban por todos sitios. Había túmulos, le adivinaba dónde estaban las tumbas. Hay gente que son inteligencias naturales, que no han ido al colegio nunca, porque en aquella época pues Almería estaba... No es que había mal reparto de la renta, es que no había reparto de la renta. Había 4 ricos y el resto pobres de solemnidad. Bueno, entonces, pues esta persona se encariña de los dos hermanos. El segundo le surge el ir a trabajar a... ¿Cómo se llama? Donde se hizo el genocidio, Congo. Es que estamos en la época de Leopoldo II, que menudo dejó. Entonces le dice a este que se vaya con él al Congo y él dice que se quede aquí, que éramos pre-Congo. Y este se queda aquí trabajando de ingeniero. Pero es al revés, o sea, trabaja... no es que la profesión de ingeniería y el hobby la arqueología, que trabaja de arqueólogo y la ingeniería viene a ser casi el hobby, no hobby, pero casi que mantiene lo otro.
Y bueno, Luis Siret tiene un hijo, se casa, viven aquí, viven en Herrería, tiene un hijo que muere en la Primera Guerra Mundial y ¿qué puedo deciros? Pues que la Junta de Andalucía arregló su casa, un hombre de una generosidad extraordinaria con Almería, financió todas las obras menos la última, y la última va y pilla una neumonía y muere. No sé si murió con 73 años. Era muy delgadito, una carita así con una barba y pues cuando murió aquí en Almería se reunieron, digamos, los poderes fácticos para decidir quién se quedaba con, o sea, qué se hacía con, porque Estados Unidos le ofreció toda la, todas las cosas que había hecho, que eran muchas, todo lo que había extraído, 12 millones de dólares por comprárselo todo, y él dijo que no, que esto se quedaba en una colección de Almería. Pero como no, mi tierra nos caracterizamos por, en fin, me callo. Y entonces se reunieron Egea, todos estos que eran de la exportación de la uva y tal, que ya en aquella época había caído un poco, pero seguían siendo ricos. Y entonces dijeron que no, que ellos no querían saber nada, porque la intención del ayuntamiento es entre todos buscar un patrocinio para hacer un museo arqueológico donde todas estas colecciones tan gigantescas revirtieran en Almería. Y dijeron que no, no querían saber nada. Entonces, ¿qué pasó con esas colecciones? Pues mira, mitad para Barcelona, mitad para Madrid. De ellos, o sea, todo el pasado brillante de Almería, pues pasó a la capital y a Barcelona. Y lo que no se vendió por ahí. Así, un desastre, una auténtica calamidad. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito. Este lugar es, ahora mismo, Almería es un desierto, pero entonces eh, cuando se dan los millares, no es un desierto, hace 5.000 años. Es un lugar más húmedo, más verde, etcétera. Claro, tenéis que entender. Ahora os contaré, hay varias teorías, una de ellas que nos une con Micenas, pero realmente Micenas es posterior, porque nosotros somos, o sea, los restos micénicos que se han encontrado en Córdoba son del 1200, y nuestra época de los millares va del 3200, no, del 3300 a 1200, del 3100 a 1200. Se ha hecho el carbono 14. Bueno, todo esto está, ¿cómo se dice?, contrastado, pero hombre, yo veo, por ejemplo, el Ötzi, no sé cómo se llama, Götzi, ¿no? El hombre que se encuentra entre Suiza e Italia, todas las pruebas que le han hecho el Instituto Max Planck, no sé cuánto, y veo los millares, no sé, que seguramente si hubiéramos sido un país rico, esto le hubieran sacado más partido. Así todo, han venido como diferentes, porque tened en cuenta que Luis Siret, que va a ser el que lo va a investigar a finales del siglo XIX, pues escribe un libro. Él no era arqueólogo y claro, no tenía el rigor. La arqueología en ese momento era una disciplina que se estaba desarrollando a partir de la geología, entonces no tiene el rigor que tiene hoy, absolutamente, de los estratos, de los cepillos, del cuaderno de campo, y de que a lo mejor excavan durante 2 meses y durante 10 meses se dedican a inventariar, a dilucidar, a hacer hipótesis, etcétera, etcétera, todo eso, que van a su vez variando lo que es el discurso anterior. Pero estamos en una época donde, yo qué sé, Schliemann, mucho pico, mucha pala y mucho cargarse los estratos de la Troya anterior y cosas así, ¿no? Muchas barbaridades. Pero así todo es histórico, y en 1949 se hace el primer congreso arqueológico, y se hace en Almería, porque después de los millares viene el Argar, que os tengo que hablar y os va a encantar también. Y aquí en los millares, en una época, el 3200 antes de nuestra era, se da una concentración, hay una necrópolis, ya están marcadas las clases sociales. Todo esto ya sabéis que a partir del Neolítico están marcadas las clases sociales, se puede ver perfectamente por la distribución espacial de las tumbas, de la riqueza de las tumbas, los ajuares de las tumbas, etc. Y en estas tumbas, digamos, al muerto se le entierra con lo que es su ajuar. Y bueno, ¿cómo sabemos que, digamos, la importancia del individuo? Pues por la proximidad a la protociudad. Bueno, la protociudad que pasa de 1.000 habitantes. Estamos hablando de hace 5.000 años, donde había grupos humanos, y además de eso después hay un fortín, o sea, hay una muralla con 13 fortines, hay como diferentes zonas, se han estado estudiando cronológicamente
no son muy distantes, pero son diferentes. Ahora os lo contaré un poquito. Voy a ver si lo cuento, no sé si lo contaré entero, lo voy a poner en el blog, lo voy a poner con ilustraciones, me tiento ponerlo en inglés también. Eh, Debería de hacerlo en inglés porque seguramente tendría más difusión. Bueno, la cronología del carbono 14 de los millares se basa en una serie de 44 dataciones radiocarbónicas, de las cuales 20 preceden a la necrópolis 14, al poblado 10 y a los fortines. Es que tened en cuenta que es como una necrópolis en un inicio. También decir una cosa, los millares han sido muy vandalizados cuando se construyen en el siglo XIX las carreteras, había tres, creo que eran tres líneas de muralla, debían de estar amenazados para hacer estas murallas, que tienen muchísima similitud con la micénica, con la de Micenas. Entonces, ¿cómo hicieron las carreteras? ¿Dónde sacaban los adoquines? Pues de esta maravillosa cultura que tiene 5.000 años, pues quitan la muralla y hacen la carretera. Así la gastamos en nuestra tierra. Bueno, el análisis, no me hagáis mucho caso, espero que me vean poco paisano. Dicen que los millares se llaman millares no por la venta que había allí, sino por los millares de adoquines que pusieron en las carreteras que provenían de estas murallas. El análisis de esta serie permite establecer la siguiente secuencia cronológica. Los millares fue en un primer lugar una necrópolis, como os he dicho. Las primeras sepulturas, lo que pasa es que fueron construidas entre el 3200 y el 3125. Esto está perfectamente datado, antes de nuestra era. Tras el año 2000, tras 200 años de ser utilizada de uso funerario, esto es tremendo, se documentan las primeras evidencias de asentamiento en torno al 3090 y el 2955. Llegó a haber 1.000 personas. 1.000 personas en esta época, alimentar, etcétera, es un desafío totalmente porque estamos todavía con grupos nómadas por el mundo. El ser anterior al uso ritual funerario de los millares sugiere que la localización, lo que hay son tolos redondos, como con una entrada, son bonitos, la localización del asentamiento podría haber estado determinado por el significado simbólico y sagrado del lugar. La transición entre el 4 y el tercer milenio se produce, por tanto, la fundación del poblado de los millares junto a la necrópolis. No sé las hectáreas que tiene, es grande, O sea, una visita estándar se calcula de alrededor 3 horas de estar andando. La datación está al lado del Andarax y al lado de una, ¿cómo se llama? Una rambla. La datación de los diferentes recintos o murallas que delimitan esta área habitada sugieren que la construcción en un corto intervalo temporal de forma que al principio del tercer milenio antes de nuestra era, el asentamiento habría alcanzado su plenitud, su máxima extensión. Durante los siglos posteriores, esto va hasta 2200, como os he dicho, las actividades funerarias asociadas al hábitat adquieren. En estas tumbas se me ha olvidado deciros que aunque nos podamos creer que hace 5000 años no había actividades comerciales, se han encontrado huevos de avestruz, marfil, ébano, no sé, nos podéis imaginar la cantidad de cosas de miles de kilómetros de distancia, lo cual quiere decir que debieron de tener un desarrollo del comercio. Debieron de alcanzar cierto grado de, ¿cómo se dice?, de intercambio de mercancías. Bueno, el poblado de trueque, no me salía la palabra. El poblado alcanza unas dimensiones de concentración de población y monumentalidad desconocida hasta esa fecha en la zona, en la península ibérica. De hecho, es el yacimiento más importante de toda Europa en la época de cobre. Y nuestro veneno es algo que está ahí. A mediados del tercer milenio, o sea, hacia el 2500 antes de nuestra era, hay nuevos cambios, quizá, no sé si en los millares, según las dataciones del carbono 14, es que se dice radiocarbono, pero yo siempre digo carbono 14, el poblado fue abandonado. Todas estas cosas tenemos que tener hipótesis porque no
no sabemos realmente qué es lo que ocurrió allí con todo esto. 5000 años nos... Niña, calla ya. Me hace un caso que no vea. Bueno, el poblado fue abandonado en ese momento y solo el recinto interior denominado como Ciudadela permanece en pie. No sabemos por qué. La tengo aquí que no sé si me va a tirar el ordenador. ¿Serías tan amable? En esos momentos construyen pequeños asentamientos o fortines y se habilitan. Ya estamos. Sí, serías tan amable. Ya. Por tanto, es que es mami y es muy mandona. Por tanto, la coexistencia entre el poblado y los fortines solo se produce durante un corto periodo de tiempo, porque estamos casi al final de lo que es la etapa. No más de 100 años, cuando la mayor parte de la población ya se había alargado. Bueno, voy a decirlo como unas palabras, que estoy haciendo un vídeo, ya había sido abandonada. Total, el final tanto de la necrópolis como del recinto más interno del poblado de los Fortines se produce en torno al 2200, fin de los millares, coincidiendo, cambio de paradigma, coincidiendo con los cambios culturales que dan origen al desarrollo de la cultura del Algar, que también os hablaré, si no mañana pasado. Entonces, el desertazo que hay, la aridez, porque del contexto del sureste, mi zona de Almería, no corresponde en absoluto con lo que ocurría durante el cuarto milenio y el tercer milenio. Está todo lleno de representaciones de ciervos, de montones de animales. Los datos que ofrece, muchísimo más húmedo. Seguramente se salinizó la tierra, es lo que suelen decir, pero yo me lo creo también. De eso es lo que dice, bueno, sí, que son los datos que ofrecen diferentes disciplinas de los investigadores que han estado allí, que cada uno saca unas conclusiones más peregrinas que otras: atracología, carpología, arqueozoología. De vez en cuando tengo que mirar las chuletas porque yo no sé lo que es la carpología. La arqueozoología sí. Y la geoarqueología, pues esa también, supongo cuál es, pues geo, tierra. Bueno, que demuestran la presencia de un entorno, un entorno bastante diferente a lo que ocurre en la actualidad, muchísimo más verde, más frondoso y más húmedo. A pesar de tener una pluviometría bastante parecida a la actual, la presencia de una cobertura vegetal y suelo más profundo garantizaban, ahora está más pelado que un chino, más seco que los juntuertos, garantizaba la conservación de la humedad y el cultivo de plantas. Bueno, el paisaje circundante de los millares pertenecía al piso mediterráneo, que era que tenía una cobertura vegetal, pues yo qué sé, de pino mediterráneo, encinas, no sé, pino silvestre, que tiene muchos nudos y que no sirve mucho para hacer muebles, coscojales, lentisco, acebuche, al que se le unían también sotobosques formados por plantas como el lentisco, como he dicho, el romero, la jara, el enebro, pues yo qué sé, unas cuantas de estas. Además aparecen otras especies como son el sauco, el taray, el sauce, el fresno. No queda nada, esto va seco que los juntuertos, ¿eh? El álamo y todas las especies relacionadas con ese tipo de entorno, con los cursos de los ríos que hoy no existen. Andarax, Andarax y no te mojarás, es el río de mi tierra. Y antes, sin embargo, era un puerto natural donde atracaban barcos, o sea, había una especie de marisma. Y hoy es una rambla reseca. Ahora me voy a andar con los perros a una rambla de esa reseca. Ello indica la presencia de cursos de agua más continuos que en la actualidad. Pues sí, las talas de árboles para su empleo en actividades de cocina, construcción, fundición, terrenos de cultivo, claro, así ganaban zona para campo, así como el pastoreo intensivo durante más de 1000 años de ocupación, pues como que los hombres somos muy depredadores y acabamos con todo, querido, antes y ahora. Acabaron con la vegetación circundante, sí o sí. Bueno, la base de la economía de esta gente, de los millares, era el ganado, que hacía un aprovechamiento no solamente de la carne, sino también pues, de la piel, eh, de productos secundarios como leche, queso, y la utilización que hacía también como tracción animal, siendo también una forma de acumulación primitiva
Acumulación primitiva de capital. Así, según, es muy marxista eso, así según los estudios que se han hecho los biólogos de la fauna, especie había cabra, había oveja, y eso representa como el 37,5 del total, con un dominio de las hembras adultas relacionadas con la obtención de productos como leche, lana, etcétera. Los bóvidos lo que pasa es que representan un 37,7%, que miro de vez en cuando la chuleta porque no me sé todas las cifras ni de broma, aunque con diferencia entre los poblados, entre los fortines, que en esos últimos tienen escasa presencia. En cuanto algún temor tenía algún tipo de enemigo para tener estos tipos de fortines, que ya os digo que en Micenas es exactamente igual. En cuanto a los cerdos, ocupan un 22,8% y son sacrificados para el consumo humano. Además, aparecen representadas especies silvestres como el conejo, pues la cabra, el ciervo, el jabalí, como no, la cabra pirenaica, así como otros menos frecuentes, como, bueno, menos frecuentes, pues donde vivo hay a montones. El zorro, el tejón, el lince no hay. El urogallo, la rata de agua, el ánade real, no sé, eso no sé lo que es. Bueno, el consumo de las plantas y los millares está absolutamente representado por, por los cereales. Pues claro, trigo, cebada, el guisante, las habas. Bueno, hay escasez de elementos. Como la hoz hace pensar que los habitantes del poblado no cultivarían directamente el trigo y la cebada, sino que más probablemente llegarían como alimentos ya procesados, la siega, trilla, listos para su molienda. Además, han aparecido, yo creo que la cebada es que cuando se ha degradado un poco la tierra, cultivan cebada, no me hagáis caso, creo, ¿eh? Han aparecido otros restos de semillas como la aceituna, la uva, la bellota, en fin. Asimismo, hay esparto, como no, eso en mi tierra abunda, que no veas. Esparto, el esparto es fundamental para la elaboración de elementos de cestería, utensilios, contenedores, cuerdas, alpargatas, bueno, todo lo habido por haber. Antes y ahora. Ahora están de moda. Ahora está de moda la cosa de los pobres, ¿no? Antes comer legumbre era de gente modesta, ahora comer legumbre es una delicatez. Pues las alpargatas de esparto, parecido, ¿no? Antes se le hacían los pobres porque no tenían dinero para zapatos. Bueno, las actividades artesanales, que si no me pongo a hablar del esparto, también están presentes en el yacimiento, destacando la industria lítica, la talla y más concretamente la producción, como no, de puntas de flecha. La fabricación de... En mi provincia hay pocos sílex con respecto a otras zonas de España o otras zonas de Europa. Bueno, hay herramientas de piedra pulimentada, martillos, molinos, hacha, azulea. Hay producción de cerámica a mano, de tipo doméstico, de esta que se hace con nudos, de pasta naranja, en la que se producen platos, fuentes y cazuelas, así como cerámicas simbólicas con decoraciones, pintadas o incisas, en las que se representan ciervos, ojos, unos ojos con, así destellantes como soles, zigzag, triángulos, etcétera. Y en momentos más avanzados de esta cultura, hacia el 2500 aparece la alfarería campaniforme con diseño en banda y me topo con incisiones e impresiones sobre la pasta cerámica. Los análisis de pasta indican la circulación a grandes distancias de ciertos elementos de prestigio, como la cerámica campaniforme, muy conocida, que además se expande por todo el Mediterráneo, que en los casos más antiguos proceden absolutamente de la zona portuguesa, como en la desembocadura del Tajo. Algunas de estas actividades, bueno, es que Portugal antes, ahora está en la élite de la arqueología, como nos pasa a nosotros. Algunas que estoy viendo una hormiga, por así ya. Algunas de estas actividades solo las realizan artesanos, algunos artesanos, lo que implica la presencia de gente de una especialización dentro de lo que era el trabajo para la manufactura, fabricación de ciertos productos, etcétera. Metalurgia, la talla de punta de flecha, así la aparición de un taller localizado en el interior de la línea 3 que llaman ellos, indican dentro de lo que es el plana, indica un nivel de dicha especialización, que eso supone una evolución dentro de lo que es el progreso de estas producciones, ¿no? Existiendo artesanos que elaboran pues útiles domésticos, armas hechas, escoplos,
Sierra, estoy viendo la hormiga que le voy a echar harina, pobrecita, pero no para que no entren, que estoy en el campo, que si no me invaden. Producción metalúrgica. Bueno, en los millares debió de ser importante lo que era la época, considerándose para algunos investigadores el motor del cambio. Era además, se le ha querido vincular con Oriente, pero con el Mediterráneo oriental, pero todo lo contrario, eran autóctonos. A los millares se le considera el motor del cambio social desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años 70, la pasada siglo XX. La investigación sobre los yacimientos calcolíticos en la península ibérica estuvo totalmente centrada en una lucha entre dos concepciones. Eso me encanta. Las pugnas dialécticas es lo más de lo más, porque igual que la competitividad, aunque mucha gente diga, no me gusta la competitividad, pues chicos, sin competitividad no habría progreso. Bueno, pues aquí en la ciencia se tiran los trastos y es maravilloso. Bueno, hay dos concepciones, a ver si nos ponemos claro. Está la idealista, que es orientalista, y el occidentalista. La inmensa mayoría de los investigadores de ese momento, como Louis Siret, que es de finales del siglo XIX, y Leisner, que son como dos hermanos, mantienen que el desarrollo de estas poblaciones estaba relacionado con la llegada de colonos del Mediterráneo oriental. Porque quien vea las murallas de Micenas es que son iguales, ¿eh? Pero iguales. Yo sé que los artesanos iban para allá, para acá. Bueno, pero más bien, en vez de allí a aquí, fueron de aquí a allí. Bueno, excepto algunas. Tened en cuenta que el progreso estuvo en la isla Cíclada, luego estuvo en la Cretense Minoica y luego estuvo en Micenas. Bueno, en la Minoica y luego, sí, Creta y luego Micenas. Algunas excepciones, me refiero al Mediterráneo, ya no hablo a nivel general de Siria, Palestina, yo qué sé, Sumer, Egipto. Bueno, excepto algunas excepciones, como vos, Gimperat, que defiende un autoctonismo. Yo estoy más en esa línea, pero bueno, todos argumentan, lo cual está muy bien. Estos planteamientos lo que pasa es que comienzan a dar un cambio o a suavizarse tras la aparición de las dataciones de carbono 14, que empiezan ya a hablar de fecha y claro, a partir de ahí hay que hacer... ¡Oh! Cambia el discurso de la noche a la mañana, que demuestran que las sepulturas colectivas y las fortificaciones de la península ibérica eran más antiguas que las del Mediterráneo oriental. No es por nada. Los trabajos y publicaciones realizadas por Antonia Rivas y Martín Almagro durante los años 50 del pasado siglo, lo que pasa es que llegan a la conclusión es que es un origen autóctono. Ah, bien por los de mi tierra. Y a partir de la década de los 70 se comienza a desarrollar teorías sobre los cambios sociales producidos durante el durante el cuarto y tercer milenio peninsular, haciendo hincapié unos investigadores en el cimiento, en el crecimiento demográfico. Se me están cayendo las cosas y las condiciones climáticas, todos los días se me cae el de la derecha. Especialización de los artesanos, la introducción técnica del riego, la acumulación primitiva de capital a través del control de los distintos sistemas de producción. Estamos ya en otra época totalmente, otra sensibilidad. De este modo, Robert Chapman analiza la necrópolis de los millares y rechaza totalmente la clasificación tipológica cronológica realizada anteriores por los investigadores como Leisner, que son dos hermanos, proponiendo que las diferencias presentes en los ajuares, lo que pasa en los tipos de tumbas y sus localizaciones dentro de la necrópolis, representan enterramientos de distintos grupos sociales. Después, Mather defiende la combinación, por aquí, que además cada uno clasifica a su manera. Defiende la clasificación de varios factores como la presencia de variabilidad en los ecosistemas locales, estrategias económicas intensivas, la posibilidad también de diversificar los asentamientos y el uso de la tierra y una progresiva centralización de lo que quizás son las causas que hicieron surgir la aparición de élites sociales que están perfectamente presentes, pues los vemos por las tumbas, ¿no? Y la perspectiva del materialismo cultural. Después, Antonio Ramos lo que pasa es que explica
el cambio social como una transformación debida a la presión demográfica y la necesidad de una estructuración y una mayor energía alimentaria. Por otro lado, lo que pasa es que investigadores que han venido después, como Fernando Molina, Juan Antonio Cámara, porque mirar, esto poco a poco ha ido cayendo sobre la Facultad de Granada, que ha estado cogiéndolo sobre su manto, y en mi tierra también. Antonio La Cámara defiende la presencia de desigualdades sociales y un acceso restringido a las élites de poder y la riqueza como consecuencia de la aparición de centros especializados en determinados recursos como la metalurgia, el control de bienes de consumo, de prestigio, etcétera, y la aparición de poblados agrícolas y dependientes y tributarios. Vasallaje. Estamos ya en una forma de evolución. Bueno, el territorio durante el cuarto y tercer milenio lo que da es que hay diversas investigaciones llevadas a cabo por distintas universidades que han, esto es un caos, que han centrado su estudio tanto en la excavación sistemática como yo creo que no está acabado de excavar, no lo sé, pero me da esa impresión, de algunos yacimientos pertenecientes a la época como a la prospección arqueológica, ofreciendo una visión muchísimo más completa de los territorios que ocupaba la cultura de los millares durante el cuarto, tercer milenio. Es que tener en cuenta que son casi 1000 años lo que van a estar ahí, ¿eh? Estas ocuparían, esto va a ser más que un sitio, va a ser una zona donde el eje, el núcleo, estarían los millares, a lo que llamamos nosotros los millares, pero realmente esto ocuparía lo que eran las actuales Murcia, Almería, Granada y parte de Alicante, sí, porque se han visto las características idénticas, eso digamos como una fórmula que expande. Así, si algunos investigadores como Fernando Molina plantea la presencia de 4 grupos comarcales, los grupos del Andarax, el grupo de la Almanzora, el grupo de Lorca y el grupo de Huéscar Chiribel, el territorio, lo que pasa es que queda estructurado en torno a un gran poblado central que es el de los millares. Para el Andarax, Almizaraque, nunca lo digo bien, para el Almanzora, Cabezo de Plomo, el Lorca o el Cerro de la Virgen para el altiplano de Granada y Chiribel, toda esa zona. Es un frío que para qué. Ya, ya me está mandando publicidad. En el caso de los millares, lo que pasa es que este poblado ejercía como una especie de control territorial en el valle del Andarax, todo hay que decirlo, que era bastante más acuático que en la actualidad, y áreas próximas como el Pasillo de Taberna, los Campos de Mija, etcétera, y la zona de Cabo de Gata, en los que aparecen poblados como el de Terreraventura, Tabernas, Clavieja, Elegido o Barranquete, que está cerquita de San José. Diversos, siempre me ha hecho muchas gracias ese nombre, Barranquete, decíamos Barranquete City. Diversos investigadores como Francisco Carrión lo que dicen es que algunos productos debieron de circular de un sitio a otro entre los millares y esas zonas colindantes como son la sal, porque ten en cuenta que no había nevera, había que mantener las cosas como la carne y otras cosas, ¿no? La sal, el cobre, yo qué sé, rocas silíceas, rocas volcánicas, porque mi tierra junto con Canarias es la única que tiene rocas volcánicas de toda la península. Asimismo, otros investigadores como Martínez indican la presencia, aquí hay un desmadre, de circulación de productos a grandes distancias, por sí, se han encontrado productos de miles de kilómetros como o sea, huesos tallados con el norte de África como prueba, estamos a 3 horas de África, como presencia de productos exóticos, yo que sé, marfil, huevos iba a decir de codorniz, de avestruz, que os he dicho antes. Las investigaciones, lo que pasa del asentamiento de los millares, lo que pasa es que revelan la complejidad de este lugar, la monumentalidad e importancia constituyendo los poblados de referencia al sur de la península ibérica y de Europa durante la época de cobre. La evidencia científica lo que pasa es que van a poner de manifiesto los cambios que se están dando, los cambios ambientales que se ha producido hasta la actualidad, así como la conexión, el intercambio, el trueque de los productos entre ambas orillas de los dos continentes del Mediterráneo durante el siglo o durante el milenio, siempre digo el siglo, pero es que aquí hablamos de miles de años, 4 a 3.
cuarto milenio al tercero. A grandes rasgos, lo que han sido las líneas de interpretación mediante las que se ha querido explicar el aumento de la complejidad cultural durante el Calcolítico en en el sudeste ibérico. Hay una tesis difusionista u orientalista, que es la explicación evolucionista o autoctonista, y los hermanos Sirés fueron los primeros que introdujeron el término como colonia para determinar el asentamiento del sureste español, pero no había carbono 14, con lo cual no podían saber la antigüedad. Posteriormente, los hermanos Gimpera, Gimpera lo relaciona, aquí cada uno que ha venido ha dicho lo que se le ha pasado por la cabeza, con unos supuestos grupos norteafricanos que habrían llegado durante el Neolítico a la región. Después, George y Vera, que estos son los dos hermanos, Leisner, lo que pasa es que vuelven a la idea de la llegada de colonos orientales, pues les pillamos un poquito lejos del Mediterráneo oriental aquí, tela, pilla lejos, que está en el origen de la complejidad cultural de la región. Pero los materiales de importación oriental más antiguos encontrados en España son del 1200, de la época micénica, que se encuentran en Córdoba, son del 1300, me parece, antes de nuestra era, que estas son dataciones que están contrastadas porque están hechas con el carbono 14 y sitúan a los millares entre 3100 y el 2200, o sea que unos cuantos miles de años de diferencia. Por otro lado, los ídolos que están con un ojo, que parecen soles, la cerámica canalada o pintada y las coladas que tienen de cobre, porque estamos en la época de cobre del sudeste peninsular, todavía no hemos llegado, estamos en el último cobre, tiene características propias del lugar, diferentes que no tienen nada que ver con las orientales. Así que los investigadores no han tenido más remedio que tragársela, que reformular el discurso y por supuesto las teorías. Y actualmente la mayoría de investigadores lo que opinan es que los cambios culturales y sociales que se dieron en el área de los millares durante la edad de cobre son consecuencia de una evolución autóctona. ¡Yupi! El problema, lo que pasa, es que está en la falta de datos arqueológicos que por ahora impiden ofrecer una imagen más completa del avance de esta evolución. Bueno, espero que os haya gustado esta aproximación. Quien esté cerca, que venga a los millares, que no le va a desilusionar. Es que evite los días de calor en verano. Son aproximadamente, se puede hacer en hora y media, pero lo bueno es hacerlo en 3 horas. Si puedo, haré un programilla desde allí, más pequeñito. Espero que os guste. Hasta mañana. Bye.